universal, la humanidad, desde fines, mediados del siglo XIX, está en la transición histórica del capitalismo al socialismo. Y se han dado diversas experiencias en el mundo. Y en el caso venezolano, esa lucha histórica, a mi juicio, arrancó con Pío Tamayo, que planteó la organización de un partido revolucionario, etc. Y se concreta con la revolución bolivariana y el liderazgo del comandante Chávez. Ha sido un modelo victorioso. La crisis que tenemos actual no es la crisis del socialismo, no es la crisis del socialismo bolivariano del siglo XXI, es la crisis estructural del capitalismo a escala mundial que se expresa claramente en Europa. Y en el caso venezolano es la crisis del modelo rentista petrolero que nos impusieron a principios del siglo XX pasado. Porque la oposición venezolana que gobernó este país no solamente 40 años, 168 años, 1830 hasta la época del doctor Caldera, bajo un solo rubro. En el pasado, el cacao. ¿Por qué no modernizaron la agricultura? El café y después el petróleo. Ahora tenemos que romper con ese modelo, modernizando la agricultura e industrializando el país, y eso no se hace en 10 años. Inglaterra llevó más de 100 años instalar el capitalismo industrial. Lo más avanzado y más rápido en el pasado fue el proyecto soviético, que se industrializó en 20, 25 años. De tal manera que nosotros estamos diciendo, porque si bien la revolución tiene como, con representar el gobierno 15 años, pero de verdad los primeros 5 años fueron de agitación, de conspiración, de golpe, de cambio, de conformación. Es cuando después del paro petrolero, que asume la dirección real, se controla PDVSA y las industrias estratégicas del país. Pero la verdad es que Chávez, para 1999, 2001, lo que tenía era un liderazgo ideológico y político muy grande en el país, pero no tenía el control de las palancas del Estado. Y entonces ahora sí estamos en ese proceso. Y esta situación que tenemos actual nos va a permitir acelerar en ese proceso, porque las revoluciones avanzan cuando hay una contrarrevolución que se le opone. Se están oponiendo fuertemente y hemos avanzado sustancialmente, pero todavía ellos tienen el control de la distribución en un 70%. Aquí hay más de 900 centros de supermercados, la revolución lo tiene sino 60, 70, es muy poco relativamente. Y fíjense que, ¿dónde es que están atacando a ellos? En los alimentos esenciales del país, porque no hay racionamiento ni de la polar. Y en las medicinas también. Y de las medicinas esenciales. Ahí están atacando, con vista de crear furia en nuestro pueblo, crear lo que decía el personaje aquel, arrecheras. Para salir a descargarla después. Para descargar esa situación. Pero no estamos en la situación de 1989. Este pueblo ha avanzado en un proceso de politización como nunca en la historia. Como nunca en la historia. Cuando uno revisa la historia política de este país, no, el nivel de politización del pueblo es extraordinario. Y ustedes lo ven como reporteros que son. Cuando ustedes interrogan a un manifestante de eso, es al voleo, y ustedes la respuesta coherente que dan. Revisen todas las entrevistas. En los últimos 10 años ha sido de verdad extraordinario. Y se lo dice este viejo guerrillero que viene por lo menos de la década del 50 de los tiempos de Pérez Jiménez. Ahora, diputado, cuando usted plantea eso, uno escucha o ve, por ejemplo, yo decía lo de las redes, ¿no? Parece que tienen, no sé si es que están pagando, o tienen a gente muy politizada también, pero con una visión muy de derecha, que bueno, comentan cosas como que bueno, este gobierno de verdad hice una cola y me obligaron y me maltratan, y este país es un desastre, no sé qué. ¿En qué estamos fallando? Porque todo lo que usted plantea tiene una coherencia, además tiene una evidencia histórica, pero seguimos teniendo gente que por confusión, por ignorancia, por un velo, pues sigue defendiendo algo que es indefendible. Además que ellos no, como decía Dair, no se para, por ejemplo, de la dirigencia de COPE decir, bueno, nosotros somos capitalistas neoliberales, o nosotros somos, antes lo decía Enrique, no, nosotros planteamos un modelo económico, social, católico, religioso maravilloso, y nadie entendía. Y recordábamos el capitalismo popular también. Bueno, y el capitalismo popular. ¿En qué estamos fallando? Yo creo que en lo fundamental vamos bien, no exento de limitaciones y dificultades.
Pero aquí los instrumentos revolucionarios que se están construyendo son relativamente recientes. Porque cuando llega al poder el presidente Chávez, no tiene un partido revolucionario que exprese la historia, los problemas, las reivindicaciones sociales y políticas. Siempre las revoluciones antes primero construían esos instrumentos básicos, el Partido Revolucionario, el Ejército Revolucionario y el Frente Antiimperialista. Nosotros ha sido sobre la propia marcha del desarrollo de los acontecimientos que el presidente Chávez ha venido. El Partido Socialista Unido es el partido de masa más grande en la historia política de Venezuela, desde 1830 hasta hoy. Pero eso fue un movimiento muy heterogéneo, y dieron corrientes socialistas, troquistas, socialdemócratas, hasta perejimenistas, pues. Y ese proceso lo hemos ido tallando ya hasta la situación actual de hoy. Por eso hemos insistido mucho en los congresos ideológicos. El primer congreso lo realizamos por allá como en el 2009, 5 meses estuvimos concentrados, y de allí salieron los principios fundamentales del Partido Socialista Unido, sus bases programáticas y sus normas constitutivas y rectoras, es decir, los estatutos, pues. Eso nos llevó un cierto tiempo. Y ahora, en este año, hemos hecho esfuerzos de verdad extraordinarios. Creo que hoy tenemos con claridad el rumbo histórico a seguir, la construcción del socialismo bolivariano de Venezuela. La base para construir esa base, la estratégica, la República Bolivariana de Venezuela. Para dar salida, ¿qué? A 2 orientaciones históricas. La lucha histórica por la liberación nacional, que viene desde la resistencia aborigen hasta hoy, y la lucha por el socialismo. La socialdemocracia, el socialismo no le dieron salida teórica a estos problemas. Y fíjense que no pudieron hacer revoluciones en ningún país de la América Latina. Y construyeron movimientos importantes. Acción Democrática fue un movimiento importante. El PRI en México, Paz Extensora en Bolivia, y todo eso se vino abajo. Mira que esas corrientes no pudieron, fueron inconsecuentes con su propio planteamiento. Acción Democrática planteó una Venezuela libre de los venezolanos. Y los COPEI en el año 46, una sociedad de bien común. Todo eso lo asumió el legado histórico del Chávez. Y quedaron, como se dice, como que tú estás sentado en la mesa y me sacan este taburete que hay en el aire. Por eso no tienen ninguna opinión política seria, porque no han hecho balance con la historia. Cuando tú no saldas cuentas con el pasado, te tropiezas con el mismo muro. Por eso, hace 12 años, se metieron en una conspiración, pues, que fue muy seria, desastrosa para la economía, etcétera, etcétera. Y fue una tragedia. Pero trataron de repetirlo 10 años el año pasado con la salida. La historia se da como tragedia y se repite como comedia. Ahora intentan la salida 2, porque están desesperados. Ya ni siquiera la orientan ellos, se la orienta el Departamento de Estado, que la está denunciando con mucha fundamentación el presidente Maduro, que es un hombre joven y muy serio. Justamente de eso hablaremos en la próxima parte. Exacto. Así es, justamente porque el presidente Nicolás Maduro hizo unos señalamientos graves. Ayer estamos en puertas de un proceso electoral y ya se ha anunciado también, incluso el diputado Joao Cabello lo había dicho, la salida 2, de la cual usted comentaba. Eso nos los va a comentar al regreso el diputado Fernando Soto Rojas. Es así, bueno, estamos hablando de esta guerra y nosotros, además de denunciarla, pues tratamos de ayudar a la gente. Por eso tenemos, antes de ir a la pausa, este servicio público. El que lo tenga, por favor, sabemos de la solidaridad del pueblo, apóyenos. Se necesita el medicamento Vicerul o Santac de 5 miligramos para la familia Torrealba. Los números de contacto los tienen allí, 0412-812-4204 y el 0426-958-5813. Es con carácter de urgencia, se necesita